Hola a todos, ¿cómo están? En este video voy a extraer un tinte con reflejos cobrizos rojizos con una técnica súper sencilla que es el lavado de color que se hace con shampoo y decolorante. Ustedes saben que para contrarrestar los tonos rojizos se puede utilizar un tinte con reflejo cenizo o directamente el matizador, pero los tonos rojizos siempre tienden a salir con el tiempo. Entonces, para evitar esto voy a extraer primero el tono un poco y después aplicaré el tinte cenizo. Y pues si les interesa los invito a continuar viendo el video. Estaré utilizando este sobre de colorante de Advent, son 40 gramos aproximadamente. Primero voy a preparar solo la mitad y agrego medio sobre de peróxido volumen 20, es aproximadamente 60 mililitros. Voy a estar utilizando este. Voy a agregar la misma cantidad de shampoo que la de peróxido. Bueno, voy a comenzar humedeciendo un poquito el cabello. Aquí por la luz de la lámpara no se puede apreciar bien el tono, pero les voy a dejar este video que es tomado a la luz del día y aquí pueden ver claramente es un tinte 6.45 cobrizo rojizo. Ahora comienzo aplicando Lo puedes hacer también inicialmente con el cabello mojado, pero siento que no hace tanto efecto el decolorante. Como que el cabello ya lleno de agua no alcanza a agarrar tanto el decolorante. Entre más lo vayas mojando, más fácil va a ser que se vaya distribuyendo. Y ahora sí empiezas a dar masajes como si lo estuvieras lavando básicamente. Y ahora sí lo voy trayendo hacia la raíz y así es como yo extraigo los tintes con shampoo. Se me hace mucho más fácil que una decoloración completa. Esta técnica en cabello natural que nunca ha sido teñido es un poquito más difícil que te aclare. Básicamente te va a quedar como si acaso un tono más claro. Esta técnica es aplicada más en cabellos que han sido teñidos y solo se quiere extraer un color, pero en negros no funciona. En negros tendría que ser una decoloración completa. Bueno, ya tengo aproximadamente 15 minutos, yo creo que ya me voy a ir a lavar. Y mientras me lavo también voy a ir masajeando para que termine de salir. Y los veo en un ratito. Voy a estar utilizando la marca Xiomara, el tinte rubio medio cenizo que es 7.1 y otro que es rubio cenizo intenso 7.11. Voy a estar mezclando primero la mitad de cada uno. De esta marca la fórmula es 2+1, que por cada tubo se utilizan 2 sobres de peróxido, pero como voy a utilizar nada más mitad y mitad, viene siendo un tubo. Medio tubo de 7.1 y otro medio tubo de 7.11. Rubio cenizo intenso. Este viene siendo el equivalente de un tubo completo, así que vamos a utilizar 2 de peróxido, volumen 20. Ahora agrego el otro de peróxido, volumen 20. Primero voy a aplicar en toda la raíz porque es lo más oscuro. Como el demás cabello está muy claro, siento que va a agarrar el tono cenizo muy rápido.
voy a continuar con el resto del cabello. Siempre se me desconecta esta lámpara y no me doy cuenta. Bueno, pues ya terminé de aplicarlo, ahora voy a esperar unos 40 minutos y lo voy a enjuagar con mucha agua y ya regreso. Y pues aquí está el resultado, como ya lo vieron al principio, pero aquí se los muestro más de cerca. Es un 7,5 con reflejos cenizos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Bye.